partiría por respeto a la gente que se Sí, conectó y porque las agendas son todo el exactamente. mundo tiene después otras cosas que hacer. Tenemos 2 minutos más, ¿les parece? Son las 10:33. Ya empezamos a grabar para que todos estemos en conocimiento. Vamos a esperar 3 minutos para dar inicio a la conferencia y dar la bienvenida a todos los que se vayan conectando. Porque parte las 10:30 en estricto rigor, vamos a esperar 2 minutos más. Creo que tú estás en la Más comisión, periodistas. Carla. Tú estás en la ¿Ah? comisión. Tú estás en la comisión. Sí, Se estoy en la nota en la... Comisión Nacional de Productividad, aquí, Así es. en Amunapi. Rodrigo Miranda también, Ah, Rodrigo Rodrigo también. también, sí. o se llevó el panel a su casa, no sé. El que, El claro, pendón, sí. el que se había perdido, claro. Ahí está. Y Rodrigo él también, ¿no? Rodrigo, estás en tu oficina. Sí, me quedé en la casa al final. Ah, al final lo haces desde tu casa. Esa visión de la cala es como que tiene un calabozo, me imagino yo. Ya, Sí. Barrotes estoy atrás. en el puesto de la PIN. Y la pila está a tu lado. Aquí está la PIN. Estamos las dos. La conferencia se puede grabar para efectos de los periodistas que ya se están empezando a conectar, por cualquier cosa, porque me están preguntando acá por el chat si es que se puede grabar. Y nosotros como comisión también la vamos a tener grabada, se va a subir a la página web y también a nuestras redes sociales. ¿Ya? Vamos a esperar 1 minuto para ser exactos. No. Son las 10:35. Vamos, 10:35. Yo recomiendo que Parece- apaguemos los micrófonos los que no estamos hablando, ¿no? Y después lo encendamos. Pero, bueno. Voy a silenciarlos a todos. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos, a los que ya están conectados y a los que se vayan conectando. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa de la Comisión Nacional de Productividad para presentar el informe anual de productividad 2020 en esta conferencia vía Zoom. Vamos a presentar el informe a través de Verónica Míez, que es la consejera a cargo del informe de productividad, que está conectada también acá en esta conferencia. Está también el presidente de la comisión, Rafael Berguán, secretario ejecutivo también, Rodrigo Creel, y Rodrigo Miranda, economista que estuvo trabajando fuertemente en este estudio. Vamos a partir de esta conferencia entonces. Verónica, muy buenos días. Damos la bienvenida a los que ya están conectados. Les comento que una vez que Verónica termine de hacer la presentación, vamos a tener un espacio para que cada uno pueda hacer las preguntas que necesiten, las dudas que tengan. También vamos a estar grabando esta conferencia y bueno, estamos abiertos a todas las dudas que ustedes puedan ir teniendo respecto de este informe anual de productividad 2020 que está bien especial y bien característico dado el escenario COVID. Verónica, buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias a todos por conectarse. Efectivamente, con esto hacemos la presentación anual que hacemos de nuestro informe anual de productividad y cumplimos con nuestro mandato de hacer pública nuestra rendición anual. Así es que voy a compartir inmediatamente la pantalla para empezar la presentación. Bien, estamos entonces acá para presentar el informe anual 2020 de productividad producido por la Comisión Nacional de Productividad. Este capítulo tiene 5 subsecciones. La primera, como siempre, es presentar las cifras de productividad total de factores, tanto para la economía total como para la economía sin minería. Además, hacemos una actualización de las cifras anteriores y además presentamos el análisis sectorial de la productividad para los distintos sectores de la economía correspondiente al año 2019. Luego, tenemos 2 capítulos temáticos concentrados, tal como decía Carla, en la pandemia, para ver cuál es el impacto que ha tenido la pandemia en términos de empleo, en términos de actividad empresarial, en términos de número de empresas, y un poco para ver cómo este shock nos ha afectado como economía. Para eso, primero presentaremos un primer capítulo centrado principalmente en empresas, para caracterizar un poco cómo fue el impacto de la pandemia sobre ellas. Y luego vamos a hacer un doble clic para ver un poco más en detalle los efectos que tuvo el COVID-19 sobre el empleo en la economía. Como cuarto capítulo o como cuarta subsección,
Seguimos lo que comenzamos a hacer el año pasado, de hacer un seguimiento del análisis de las recomendaciones de la CNP en los estudios que ha hecho en el pasado y que está actualmente produciendo, de manera de poder ver en qué estado están nuestras recomendaciones, poder visibilizar también aquellas que todavía están quizás un poco más entrampadas y ver también qué tipo de recomendaciones son más fáciles de implementar y dónde podrían estar las trabas para poder para seguir siendo implementadas. Es importante hacer notar que a partir de este año 2020 se creó una unidad de seguimiento justamente para poder hacer un análisis más detallado de las distintas recomendaciones que hacemos en la productividad. Finalmente tenemos un quinto capítulo que revisa y resume los principales estudios que hizo la Comisión en el año 2020 y también recorre todo el camino de los estudios realizados desde el comienzo de esta comisión. Entonces partiremos esta presentación con el análisis de la productividad total de factores en el año 2020. Antes de comenzar y de contextualizar lo que pasó en el año 2020, es importante hacer notar que este año 2020 ha sido bastante diferente a otros años en relación a que sufrimos distintos shocks, tanto internacionales como domésticos, y que en general nuestras cifras de productividad y en general las cifras macroeconómicas en general están sujetas a un mayor error de medición, a un mayor intervalo de confianza, y por lo tanto todo lo que está sucediendo en el año 2020 y lo que sucederá en el año 2021 hay que mirarlo con ese lente, con ese ojo y con esa visión de cautela, puesto que hay mucho más ruido en la economía y hay mucho más incertidumbre en la medición de las distintas variables económicas. Efectivamente, cuando uno quiere ahora estimar la productividad total de factores del año 2020, se da cuenta que el contexto cambió. La forma de poder medir esta variable y medir en general las variables macroeconómicas se hace más difícil. No solamente por la mayor incertidumbre global que hubo el año 2020, recordemos que el año pasado comenzó con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en que se empezó a reducir el comercio internacional. Tuvimos también el efecto del Brexit y cómo iba a ser esa salida de la Unión, del Reino Unido, de la Unión Europea. Había bastante incertidumbre global, cómo iba a ser el desempeño económico del mundo, y a esto se le sumó la pandemia. En el caso de Chile, también teníamos bastante incertidumbre doméstica, veníamos saliendo del estallido social con bastantes repercusiones, enero y febrero comenzó a mostrar un repunte, pero sin duda nuestra economía está sujeta a mucha incertidumbre, tanto política, tanto social y económica, y de nuevo también en marzo comenzó la pandemia a afectar también a nuestra economía. Por lo tanto, el año 2020 fue un año de gran incertidumbre global y doméstica, y ciertamente esto afecta el rango de estimación de las variables, afecta el grado de información que podemos extraer de las variables y genera un mayor nivel de incertidumbre en torno a las mismas. Junto con ello, además, la situación sanitaria dificultó la medición de las variables económicas, porque recuérdense que muchas de las mediciones se hacen a través de encuestas, se tienen que extrapolar. Y con la situación de confinamiento y la situación de restricciones sanitarias, efectivamente fue más difícil hacer una buena medición de las variables económicas, y esto ha sido reconocido también por el Banco Central y por el INE, y esto ha generado efectivamente que el año 2020 sea un año más desafiante en términos de estimaciones económicas. Por lo tanto, los resultados de la PTF, de la productividad total de factores, y en general de las variables macroeconómicas, son muy sensibles a los supuestos que uno haga para el cálculo de las mismas. Y como consecuencia, la cifra puntual del año de PTF es menos informativa que las que teníamos calculadas previamente. Esto no solamente por el grado de incertidumbre, como he mencionado, sino que también por la dificultad y el error de medición mayor que existe este año en poder calcular las cifras. ¿Por qué esto es importante decir? Esto es importante decir porque efectivamente podemos extraer menos información y porque vuelve a ser clave tener una perspectiva de largo plazo cuando uno analiza las cifras de productividad. Esto siempre es cierto. La productividad es una medida de la eficiencia de la economía, de qué tan productiva es, de su potencial de crecimiento en el mediano plazo en una economía, y por lo tanto siempre hay que mirarla en una perspectiva de mediano plazo, puesto que los cambios estructurales se demoran en asentarse en una economía, y puesto que esto es un desarrollo continuo que sucede en la economía. Este año esto es más importante aún, dado que la cifra puntual también es menos informativa. Sin embargo, de todas maneras, nosotros hacemos nuestra estimación para la PTF en el año 2020 y los resultados son los siguientes. Para la economía agregada total,
encontramos una caída de la productividad total de factores de menos 0,7%, y para la economía que resta minería encontramos una caída de 0,1%, sujeto a todos los caveats que ya dije sobre este cálculo. Ahora, cuando nosotros tratamos de mirar estos datos en una perspectiva de más de mediano plazo, y básicamente nos centramos en el último quinquenio, entre el año 2015 y 2020, lo que nosotros vemos es que no hay evidencia de una reversión de la desaceleración de la PTF en estos últimos 5 años. Más allá de que la cifra del 2020 pueda tener más o menos horror, la verdad es que no se ve un cambio de tendencia. Y esto es preocupante, porque llevamos muchos quinquenios, muchos años con baja productividad y no se ve que esto haya cambiado en el último tiempo. Y esto plantea desafíos importantes si uno quiere volver a retomar una senda de crecimiento en el mediano plazo y acceder a mejores tasas de crecimiento y de ingreso per cápita en el futuro. Ahora, cuando uno se pregunta cuál fue el efecto final que tuvo la pandemia sobre la economía en el año 2020, bueno, la verdad es que vamos a tener que esperar un tiempo porque efectivamente necesitamos ver cómo se terminan asentando los efectos de la pandemia en la economía. Sin duda, este afectó el sistema productivo, la forma de relacionarnos, la forma de vender, la forma de trabajar, y estos son cambios que van a tomar un tiempo en asentarse finalmente en nuestra economía. Acá, por supuesto, hay buenas oportunidades. Claramente se aceleró el uso de tecnologías en las empresas, los sistemas de información han sido mucho más utilizados, también se ha utilizado más robótica, más tecnología, y ciertamente eso es algo bueno que podría elevar la eficiencia de la tecnología en el mediano plazo, pero también tiene su desafío, puesto para que uno pueda realmente incorporar en los procesos productivos y en el trabajo diario de empresas, de trabajadores y de la economía, esto también requiere capacitación, algo que ya veníamos diciendo en varios informes anteriores y que ahora también se hace más patente, que se necesita capacitar, se necesita poder incorporar estas nuevas tecnologías a los procesos productivos de manera de poder aprovecharlos y que signifiquen en el mediano plazo una mayor productividad. Ahora, si nosotros nos vamos a los datos propiamente tal, podemos encontrar los siguientes resultados. Este es un cuadro que resume la productividad desde el año 1990 hasta el año 2020. Como ustedes ven, los primeros 5 filas son los quinquenios, luego tenemos los años puntuales del último quinquenio, y acá tenemos medidas para la PTF total, eso significa para la productividad total de toda la economía, y para la productividad sin el sector minero. Y tenemos presentaciones para la PTF con distintos ajustes, particularmente el ajuste que hace la CNP al uso del capital y el ajuste que hace la Dirección de Presupuesto al uso del capital. ¿Por qué tenemos que hacer ajustes? La verdad es que cuando uno estima la productividad en forma anual, esto genera bastantes desafíos o bastantes limitaciones, como uno lo quiere ver. ¿Por qué? Porque la forma de medir productividad es estimar la tasa de crecimiento del producto y luego uno imputa o uno descuenta cuánto fue la contribución de los factores productivos, capital y trabajo, a ese crecimiento de la economía. Por lo tanto, la productividad al final es el resultado de descontar a este crecimiento del PIB el uso de los factores productivos. ¿Por qué esto es importante mencionar en frecuencia anual? Esto es importante de mencionar porque lo clave acá es poder imputar correctamente cuál es el uso de los factores productivos. Ahora, en un periodo de tiempo corto, por ejemplo, un año, uno puede medir muy fácilmente el empleo o uno puede medir muy fácilmente las máquinas, pero es mucho más difícil saber qué tanto uno está utilizando las máquinas o qué tan intensivamente uno está utilizando el trabajo. ¿Por qué? Porque el uso del trabajo y del capital son muy sensibles al ciclo económico. Por lo tanto, es esperable, por ejemplo, que en un ciclo expansivo uno tenga ciertas máquinas, pero uno las utilice más, o termine pagando, por ejemplo, más horas extras en empleo, y por lo tanto, para el mismo factor productivo uno tiene un mayor uso, y eso significa que cuando uno la descuenta al producto, al crecimiento del producto, eso va a significar una menor productividad, por ejemplo, o al revés, que cuando uno esté en una desaceleración económica, uno tenga las mismas máquinas o una cantidad parecida de empleo, pero uno termina usándolo menos. Por lo tanto, el uso del factor productivo es clave, y eso requiere ser estimado. Ahora, es una variable no observable, uno no sabe efectivamente con ciencia cierta cuánto es ese uso y por lo tanto uno tiene que hacer ajustes.
Y este ajuste es particularmente importante en esta coyuntura, en donde tenemos un shock importante, un shock de demanda y de oferta, y en donde no es fácil saber cuál es el uso efectivo que tuvimos de los factores productivos. Por eso aquí nosotros presentamos dos tipos de ajustes, principalmente ajuste al uso del capital. El primero es el que nosotros calculamos en la comisión, que es el ajuste CNP, que básicamente ajusta el uso del capital por los asalariados versus la fuerza de trabajo, y el ajuste de la IPRES, que hace un ajuste dependiendo del empleo versus el empleo de largo plazo. Ahora, cuando nos vamos directamente a las cifras del 2020, efectivamente llegamos a los resultados que les mencioné antes. En términos del ajuste CNP, la caída en productividad es de menos 0,7% cuando usamos nuestro ajuste CNP, y el ajuste de la IPRES muestra un leve aumento de un 1,3%, y cuando nos vamos a analizar la productividad total de factores sin el sector minero, mostramos nuestro ajuste y nuestro resultado, que es una caída en la tasa de crecimiento de menos 0,1%, y con el ajuste de IPRES vemos en realidad una reversión y un aumento de 2,2%. Y este rango, que es mucho más amplio entre ambos ajustes, cuando uno lo compara con sectores previos, justamente están reflejando ese mayor grado de incertidumbre, ese mayor error quizás en las variables medidas, y que no sabemos efectivamente bien cuánto es el uso de los factores productivos en este ciclo económico. Ahora, más allá de ese resultado puntual, que como digo tiene bastante ruido, más interesante y quizás lo que nos permite obtener una lección más importante es ver lo que pasó en el último quinquenio, entre el año 2015 y el año 2020. Y lo que vemos es que independientemente de la cifra del año 2020, uno ve que durante el último quinquenio la productividad no logró revertir su desaceleración, independientemente de la medida que uno mire. Esto tanto para la productividad total para toda la economía, como también si uno la considera sin el sector minero. Si uno compara estos resultados con los de las decenios o décadas anteriores, uno ve que están en línea, mostrando que sigue esta preocupante desaceleración de la productividad de la economía y que sigue estando muy lejano a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en la década de los 90. Por lo tanto, nuestro mensaje sigue siendo muy vigente, que aquí hay que preocuparse de la productividad en el largo plazo, que no se ven reversiones en el último tiempo, y por lo tanto se hace más necesario que nunca hacer las reformas estructurales necesarias para poder volver a incrementar la productividad en nuestra economía. Por lo tanto, respecto de la cifra del año 2020 de nuestro análisis de mediano plazo, nuestra conclusión es que efectivamente la PTF habría caído tanto para el sector, para la economía total, como para la economía sin minería, pero lamentablemente durante el último quinquenio no vemos que se haya revertido la tendencia de desaceleración de la PTF. Sabemos que estos cálculos contienen un mayor nivel de incertidumbre por las dificultades para medir las variables como el PIB y el empleo, y por la incertidumbre general que existe en la economía. Sin embargo, creemos que el mensaje sigue siendo el mismo que hemos estado repitiendo en los últimos informes anuales. Así es que desde una perspectiva de mediano plazo se mantiene la desaceleración del crecimiento de la PTF respecto a las décadas previas, y continúa presente el desafío de aumentar la productividad, considerando ahora además el impacto que puede tener el COVID sobre la economía, y como aquí también se han abierto nuevos desafíos como el teletrabajo y el uso de las tecnologías de información, pero también relevando que se necesitan hacer las reformas estructurales necesarias para aprovechar estos cambios y también para ir avanzando en las otras trabas que aún existen en nuestra economía. Bien, luego el informe contiene dos capítulos centrados en el efecto de la pandemia sobre la economía. El primer capítulo se centra principalmente en empresas, si bien decimos algo también de empleo, y el segundo capítulo se centra principalmente en empleo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá, con datos del Servicio Impuesto Interno, básicamente mirando el IVA y las facturas electrónicas, y además mirando los datos del seguro de desempleo, nosotros tratamos de caracterizar cuál fue el impacto de la pandemia en la actividad empresarial, principalmente en ventas, en número de empresas, en actividad empresarial y también en el empleo.
Cabe considerar, sí, que dado que estamos mirando datos del Servicio de Impuesto Interno, acá lo que estamos viendo son empresas formales. Entonces solamente estamos mirando la parte formal y no estamos analizando nada de la parte de la informalidad. Sin embargo, estos datos son muy ricos, porque la verdad lo que tenemos acá es todo el universo de las empresas. Y eso nos permite hacer distintos cruces que son bastante interesantes. Podemos separar por tamaño de empresa, podemos separar por la localización, algo que normalmente es difícil de poder evaluar, podemos ver por distintos tamaños, por sector económico. Por lo tanto, esto, si bien nos hace mirar una parte importante que es el sector formal y dejamos fuera una parte que es la informalidad, nos da información relevante para entender un poco más cómo ha afectado la pandemia a la economía. ¿Qué es lo que hicimos acá? Justamente para ver cómo reaccionaba nuestra economía a este shock tan fuerte y tan distinto que ha sido la pandemia, fue comparar el peor mes de la pandemia, que nosotros identificamos como junio de 2020, con el mes de inicio de la pandemia, que nosotros identificamos como marzo de 2020. Y la idea era efectivamente caracterizar lo que pasó con las empresas y también analizar el impacto directo de las medidas sanitarias, de las restricciones sanitarias, las cuarentenas, en la actividad empresarial, utilizando esta rica información sobre la localización de las empresas. ¿Cuáles fueron nuestros principales hallazgos? Bueno, en empleo, algo que ya sabemos, se perdieron cerca de 1,1 millones de empleos formales, y lo que es relevante, el 88%, es decir, cerca del 90% de esta caída fue cubierta por la Ley de Protección del Empleo. Por lo tanto, esto también nos releva la importancia de la política pública y que tuvo básicamente esta ley particular para los empleos que se estaban perdiendo. Dentro de estos empleos perdidos, la verdad los más afectados fueron las personas con bajos salarios, y de hecho en el próximo capítulo vamos a ver que principalmente las personas más afectadas fueron mujeres, jóvenes, mayores de 55 años, etcétera, y personas en general con menor productividad y con bajos salarios, por lo que también nos sorprende que quizás que el salario promedio haya subido con respecto al 2019, puesto que la gente que quedó en la fuerza de trabajo fue gente con mayor nivel de ingreso. Pero esa es la primera caracterización, el primer hallazgo interesante que encontramos. Luego miramos lo que sucede con el número de empresas. Y lo que nosotros vemos es que un 16% de las empresas dejaron de registrar ventas, es decir, registraron 0 ventas. Ahora, este número esconde una gran heterogeneidad. Normalmente en las crisis pasa esto, que los efectos son muy heterogéneos entre sector económico, entre tamaño de empresa, y en este caso también, dependiendo de la cualidad, también fue muy afectado dependiendo de dónde se hicieron las cuarentenas o no. Ahora hay un dato importante. Cuando uno analiza cuáles son las empresas que dejaron de registrar ventas o cuáles fueron las empresas que básicamente cerraron en este periodo, vemos que esta caída de 16% está íntegramente explicada por microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Efectivamente, de un universo de cerca de 550.000 empresas, cerca de 17.000 empresas pequeñas dejaron de vender, 1.000 medianas dejaron de vender y 70.000 microempresas dejaron de vender. Por lo tanto, en esta caída de ventas, efectivamente el sector económico más afectado fueron las empresas de menor tamaño. Respecto de ventas, las ventas cayeron un promedio de 18%, pero nuevamente vemos una gran heterogeneidad. En las pymes el impacto fue mucho mayor, esta caída fue de 25%, versus un 16% en empresas grandes. Y en términos de sectores económicos, los más afectados fueron aquellos que directamente fueron más afectados por las cuarentenas y por las restricciones sanitarias, como son construcción, hoteles y restaurantes, y artes y entretenimiento. Y estos 3 sectores fueron los más afectados tanto en términos de empleo, como en número de empresas que dejaron de vender, como también en ventas que se dejaron de realizar. Ahora, cuando uno trata de ahondar un poquito más y tratar de explicar qué es lo que está detrás de esta disminución, esta contracción económica, particularmente esta contracción de las ventas, uno ve que efectivamente, y como es esperable, las cuarentenas juegan un rol importante. Y de hecho, de este 18% que hay en ventas, un tercio lo explican las cuarentenas. Efectivamente el confinamiento, efectivamente la imposibilidad de poder vender o la imposibilidad de ir a poder comprar. Por lo tanto, directamente por cuarentena podemos explicar 6,5 puntos porcentuales esta caída de las ventas. Ahora, algo muy interesante y que normalmente uno no suele ver o no tener tan claro en la retina,
es que no solamente se ven afectadas las empresas que están directamente impactadas por la cuarentena o la restricción sanitaria. Efectivamente, casi la mitad de la caída en ventas en realidad está explicada por efectos en la caída en el suministro, en la cadena de suministro productivo de la economía. ¿Qué es esto? Esto significa, por ejemplo, que una empresa que está en cuarentena y que no puede vender se ve afectada directamente, y ese es nuestro primer impacto, pero además hay otras empresas que a lo mejor no estaban impactadas por cuarentenas o no tenían restricciones sanitarias, pero que sí le vendían a la otra empresa que sí está en una cuarentena con restricción sanitaria y que por lo tanto vio caer sus ventas. Y esto refleja el grado importante de interrelación que existe en el sistema productivo en la economía, no solamente a nivel de empresas, a nivel de empleo, sino que toda la economía está conectada. Y eso también le da un lugar a la política pública, porque eso significa que no solamente hay que concentrarse en los lugares que están en cuarentena o con mayores restricciones sanitarias, sino hay que preocuparse de toda la cadena de suministro del sistema productivo, puesto que todos se ven afectados. Finalmente, en el capítulo se muestran otras explicaciones a la caída de la venta, como por ejemplo el temor a comprar y otras razones que pueden ver detalladamente en ese capítulo. Ahora, tal como ya habíamos anticipado antes, el mayor impacto ocurre en las pymes, dado que efectivamente las pymes están más presentes en estos sectores directamente afectados en la pandemia, pero además por este segundo factor, dado que existe una mayor dependencia de las pymes como proveedoras en los sectores más afectados. Entonces aquí existe un efecto de amplificación hacia el resto de la cadena de suministro productivo, y por lo tanto todo esto termina afectando fuertemente a las pymes que son presentes en ambas, tanto en el suministro de servicios y bienes intermedios, como también como proveedores de bienes finales. A partir de este estudio y básicamente del fuerte impacto que tuvo la pandemia sobre el empleo, nosotros decidimos hacer un doble clic o ahondar aún más en lo que estaba pasando con la dinámica del empleo, dado que este ha sido sin duda un factor muy impactado por la pandemia. Y para esto nosotros utilizamos datos un poco distintos a lo que se utiliza normalmente. Normalmente para analizar el empleo, uno utiliza datos del INE, datos del seguro de desempleo, datos de empleo, ocupado, desocupado, etc. Y eso efectivamente nos da una información muy rica, pero nos da una información del mercado laboral ex post, es decir, una vez que ya se hicieron las transacciones en los mercados, una vez que se contrataron el empleo, una vez que se mandó trabajo, y por lo tanto nos muestra nos permite mirar la realidad, mirar un poco desde el futuro, viendo cómo está la situación del empleo. Sin embargo, aquí quisimos hacer una mirada distinta y hacer una mirada ex ante del mercado laboral para ver cómo estaba funcionando la dinámica y cómo estaba funcionando particularmente la demanda por trabajo y la oferta por trabajo. Y para eso, básicamente Benjamín Villenas nos ayudó en este capítulo para tratar de entender cómo estaba la estructura del mercado laboral en esta época de pandemia y ver cómo se estaba desenvolviendo tanto la demanda como la oferta por trabajo. Para esto, él utiliza datos de una plataforma de intermediación laboral, trabajando.com, hasta octubre del 2020, y lo bueno de esto es que podemos analizar la oferta y la demanda por trabajo por separado, caracterizándola ex ante, cuando realmente se producen los puestos de trabajo y cuando uno ofrece efectivamente su trabajo. La demanda por trabajo, que es la demanda de las empresas por trabajadores, se mide por las vacantes y los avisos de trabajo en estas plataformas, y la oferta de trabajo, que son las personas que ofrecen su trabajo, se mide como los inscritos en el sitio web. Y acá encontramos hallazgos relevantes. Respecto de la demanda por trabajo, de nuevo medida por los avisos y vacantes que las empresas ponen en la página web, vemos que en esta pandemia la demanda por trabajo por estos avisos y vacantes caen por sobre el 40% desde el inicio de la pandemia. Y que además la composición de esta demanda por trabajo cambió. Lo que básicamente encontramos es que la demanda de empleo con jornada completa cayó más que la demanda de empleo por jornada parcial, lo que de todas maneras uno puede perfectamente racionalizar debido a que hay mayor necesidad de flexibilidad y también dado que las empresas tuvieron que ajustarse más a los requerimientos de empleo.
Algo interesante es que se elevaron los requerimientos de experiencia, es decir, se pidieron más años de experiencia en los avisos respecto de los periodos previos a la pandemia, y además aumentó el nivel educacional requerido. Es decir, lo que uno ve es que los avisos contienen menos requerimientos, por ejemplo, por educación media, y más por técnico profesional o con algún tipo de educación terciaria. Ahora, respecto de los postulantes de trabajo, esta es la oferta de trabajo, acá ocurre algo interesante. ¿Por qué? Porque normalmente en una crisis lo que sucede es que disminuye la demanda en general, disminuye la demanda por bienes, pero disminuye la demanda por trabajo, como consecuencia aumenta el desempleo, y normalmente lo que uno observa es que aumenta la oferta de trabajo. Hay más gente buscando trabajo justamente por la peor situación laboral. Sin embargo, a diferencia de otras crisis tradicionales, aquí la búsqueda de trabajo disminuyó. Es decir, el shock no solamente fue sobre la demanda, que es lo que normalmente ocurre, sino que hubo un shock importante sobre la oferta de trabajo, lo que se explica efectivamente por la cuarentena que se tuvieron que hacer, por el mayor temor a buscar trabajo, y porque efectivamente la gente estaba más reticente a salir a postular hacia un trabajo. ¿Qué más encontramos? Vimos que en general las inscripciones de personas en el portal cayeron significativamente, menos 75% para la gente que está empleada y busca un nuevo trabajo, y menos 51% para la gente desempleada. Y este de nuevo es un dato importante. ¿Por qué? Porque recuérdense que la gente que busca trabajo no solamente son personas que están desempleadas y quieren encontrar un nuevo puesto de trabajo, sino muchas veces lo que uno hace es estar trabajando en una empresa y luego, mientras está trabajando, busca una nueva oportunidad, una mejor oportunidad. Y esta sin duda, el buscar trabajo mientras uno está trabajando es una muy buena fuente de ganancias de productividad, porque lo que normalmente ocurre es que uno está en un trabajo y al final encuentra un trabajo con mayor remuneración, en donde uno puede aprovechar mejor su experiencia, en donde uno es más productivo. Y esta es una fuente de crecimiento de la productividad importante en las economías, porque permite la reasignación de trabajo entre los sectores que son más productivos. Y el hecho de que caiga cerca de un 75% efectivamente nos dice que estamos perdiendo parte de esa reasignación eficiente de trabajadores entre las distintas empresas, y no es claro cuánto de esto es transitorio y cuántos puestos de trabajo efectivamente potenciales se perdieron para el mediano plazo. Así que este es un dato importante de mirar. Y en el caso de los desempleados, lo que se ve es una caída de 51%. Tal como anticipábamos antes, esta caída fue especialmente intensa para jóvenes, para mayores de 55 años, para mujeres y para trabajadores que buscan cambiar de empleo y que es una fuente importante de resignación en la economía. Ahora, en este capítulo también tratamos de entender un poco cuáles son las principales hipótesis y las razones para esta menor búsqueda de empleo, y en general lo que se encuentra es que en el caso sobre todo de las mujeres, la menor búsqueda de empleo se relaciona con la necesidad de cuidar o a hijos o a otros dependientes. Recuérdense que además los colegios estaban cerrados, mucho de la escolaridad se tuvo que hacer en casa, hubo mucho homeschooling y los padres tuvieron que preocuparse de también atender esa necesidad de los hijos, y esta tarea suele recaer más en las mujeres que el hombre, por lo tanto se ve que ellas fueron más afectadas. Pero no solamente eso. Además, lo que encontramos es que los trabajadores decidieron postular a menos trabajos porque efectivamente estaban percibiendo que había menos oportunidades de trabajo. Postular a un trabajo es costoso en tiempo, en información que uno tiene que generar, por lo tanto, si uno no ve muy probable que que logre un match en el mercado laboral, disminuyen los deseos de postular a nuevos trabajos. Habían requerimientos más elevados, efectivamente se pidió más experiencia y también más educación, y además estaban las restricciones sanitarias propiamente tal. Por lo tanto, la menor búsqueda de empleo se explica efectivamente por todas estas razones, y nos muestra que los problemas sanitarios afectan fuertemente no solamente a la demanda, sino que también a la oferta de trabajo. Bien, finalmente el capítulo 4 de nuestro informe hace un seguimiento de las recomendaciones que hemos hecho en los distintos estudios de la CNP. Esto lo comenzamos a hacer el año pasado y esperamos seguir haciéndolo a futuro. Y como mencionaba inicialmente, ya tenemos una unidad de seguimiento de nuestras recomendaciones. Y acá lo que hicimos fue
escoger de los 9 informes que contienen recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad, escogimos 6, por supuesto que en el mediano plazo vamos a revisarlos todos, pero básicamente en esta ocasión revisamos estos 6 estudios: agenda de agendas, plataformas digitales y tecnologías disruptivas, mujeres en el trabajo, formación de competencias y educación secundaria técnico-profesional, eficiencia de pabellones y el sector de la gran minería y el cobre. Tenemos 187 recomendaciones en estos 6 estudios, y básicamente lo que analizamos era el grado de implementación de estas 187 recomendaciones. Para ello tenemos 4 categorías: se presentan las que están completamente implementadas, las que están parcialmente implementadas, las que no están implementadas, y en las cuales aún no tenemos información sobre si se están trabajando los distintos organismos, ministerios o oficinas o no. Es importante destacar que aquí igual esto es bastante heterogéneo, por aquí tenemos recomendaciones de tipo legal, que necesitan efectivamente un cambio en la ley, que normalmente es más largo de generar. Tenemos recomendaciones administrativas, que si bien no necesitan un cambio en la ley, sí necesitan un cambio en un acto jurídico. Y tenemos también recomendaciones de gestión, que no necesitan un cambio en la ley, ni cambio en un acto jurídico, y más bien necesitan solamente un cambio en el diseño. Pero hay distintos niveles en estas recomendaciones y son bastante heterogéneas. Cuando nosotros revisamos estas 187 recomendaciones, vemos que aún tenemos 23 en donde tenemos que recabar información, por lo tanto nos quedan 164 recomendaciones que efectivamente vemos, y eso nos hace ver que 82, es decir, la mitad de esos 164 no fueron implementadas aún. Eso quiere decir que no hay un ministerio, no hay un organismo, no hay una oficina trabajando directamente en la implementación de la recomendación, pero que hay otra mitad, efectivamente, que o fueron completamente implementadas. De hecho 22 fueron completamente implementadas, eso quiere decir que la ley ya salió, el acto jurídico ya salió, o ya se hizo el cambio de diseño de política, o que están en proceso de ser implementadas en el sentido de que se está trabajando en implementarlas. Esto es bastante interesante, ustedes pueden ver en el documento además quién es el ministerio o quién es el organismo responsable de cada una de estas recomendaciones, cuál es el grado de avance, cuáles son las principales dificultades que se han hecho para poder implementarlas. Y de nuevo vemos bastante heterogeneidad, es decir, tenemos algunos estudios como la agenda de agendas, en que básicamente 18 recomendaciones de las 21 fueron implementadas, pero hay otros que también por la magnitud de los cambios necesarios, como por ejemplo en la gran minería del cobre, solamente 18 de 53 recomendaciones fueron implementadas. De todas maneras, esto nos da información relevante, porque efectivamente nos permite saber qué tanto se han tomado en cuenta las recomendaciones que hemos hecho, nos permite relevar también recomendaciones que creemos que son importantes de implementar en el futuro, y también nos permite identificar cuáles son las mayores trabas para poder implementar distintas recomendaciones. Simplemente como resumen, nosotros revisamos 187 recomendaciones pertenecientes a 6 de los 9 estudios que tienen recomendaciones en la comisión. 12% han sido completamente implementadas, 32% están en fases de implementación, y eso resulta finalmente que un 44% de las recomendaciones han sido acogidas total o parcialmente por los organismos relevantes. Y la idea es seguir avanzando en esto en los próximos años. Bien, finalmente el informe anual termina con los estudios realizados durante el 2020, se presenta un resumen de cada uno de ellos. Partimos el año pasado con el informe anual de productividad del año 2019, luego vimos cuáles fueron los impactos de reducir la jornada laboral. Finalmente, dada la crisis económica que estábamos enfrentando y que seguimos enfrentando y los desafíos que tenemos para reactivar la economía, la Comisión preparó 12 recomendaciones para la recuperación económica, que identifica recomendaciones que debieran ser relativamente fáciles de implementar en el corto plazo y que pudieran tener efectos importantes sobre la reactivación. Terminamos un informe importante sobre la productividad en el sector de la construcción y estamos terminando el año en términos de informes completos, con el informe anual 2020 de productividad. ¿En qué estamos trabajando ahora?
en dos estudios importantes. El primero sobre la atención primaria en salud, que trata de ver efectivamente cómo está funcionando la atención primaria en salud en términos de promover una salud temprana, en términos de promover que se atienda realmente las personas en la primera etapa de cuando están enfermas, y además de hacer un análisis de la eficiencia del gasto público en este sector, de manera a hacer recomendaciones para mejorar eso también. Y además estamos trabajando en estudiar la regulación para iniciar empresas, particularmente centrado en las pequeñas y medianas empresas, y dónde podrían estar las trabas. Aquí principalmente estamos viendo cuáles son las trabas en términos de regulación que afectan el comienzo, el inicio de actividades de las pymes, y de nuevo ver cómo podemos hacer recomendaciones de manera a hacer más fácil este proceso, sobre todo en esta coyuntura en donde necesitamos una fuerte reactivación de la economía y en donde las pymes se han visto más afectadas. Con esto termino la presentación del informe anual. Les agradezco a todos su atención y aprovecho de abrir el panel también a mis colegas, a Rafael Berguán, presidente de la comisión, Rodrigo Creel, secretario ejecutivo, y Rodrigo Miranda, economista, que trabajó intensamente en los capítulos de este estudio. Muchas gracias. Gracias, Vero. Yo no sé, Carla, si tenemos algún comentario. Ve tú, por favor. Ahora vamos a dar paso a posibles preguntas que tenga la prensa. Pamela Cuevas está levantando la mano. Pamela. Sí, hola. Les quería preguntar, revisando el cuadro, me fijé que 2019 la productividad cayó más de lo que cayó el 2020. Y me acuerdo que en la conferencia pasada quedó como abierto cuánto impactaba la crisis social, porque había un notorio impacto desde que estalló el conflicto. ¿Es correcto decir entonces que la crisis impactó más a la productividad que lo que fue la pandemia, si uno mira las cifras? ¿Y cómo lo pueden explicar? ¿O cómo podríamos hacer la relación más precisa? Sí, yo voy a hacer un comentario acá. Nosotros, bueno, como no hemos estudiado en particular el efecto del estallido social en la productividad, y por lo tanto no tenemos un diagnóstico como Comisión Nacional de Productividad, ni mucho menos recomendaciones al respecto, pero sí hay ciertos elementos que yo al menos puedo levantar que creo que son relevantes. Recordar un poquito esto de que... Claro, efectivamente estoy mirando acá, cuando vemos la economía como un todo, el año 2019, la productividad que nosotros publicamos y que además ajustamos ahora con las nuevas cifras de PIB y de empleo que se conocieron durante el año, había caído 1,1 en 2019 y cae 0,7 este año. Y como tú muy bien dices, entonces habría caído menos, ¿no? Pero está dentro de este rango que todavía, dado el nivel de incertidumbre que hay, hace difícil pensar que estos son números demasiado distintos. Lo estoy pensando estadísticamente, perdona Pamela, yo sé que, pero prefiero así, desde un punto de vista estadístico, yo no me siento tranquilo como para decir, mira, el año 2019 fue más malo que el 2020. A mí me parece un poco en línea con lo que decía Verónica, que los dos son suficientemente malos y que los dos ratifican que no hay caso que seamos capaces de retomar un crecimiento razonablemente acelerado que tiene que estar de todos modos sobre el 2% y sostenidamente sobre el 2% para recuperar la brecha que se fue acumulando en los años previos con respecto a lo que vimos entre el 90 y 2005, porque esto es algo que yo creo que se ve con bastante claridad del 2005 a la fecha. Dicho eso, me voy a contradecir ahora. pero pensando así, conceptualmente, los elementos que hay en el estallido social y cómo podrían afectar la productividad desde una perspectiva, estoy haciendo un ejercicio más académico, si tú quieres, técnico, ¿no? De lo que probablemente en 5 años más, todos nosotros sentados en una sala, un poquito más viejos que hoy, mirando para atrás, haciendo el estudio, hay elementos, o sea, la pandemia tiene características, es una crisis humanitaria, no tiene ninguna comparación con lo que fue la crisis social que se al menos manifiesta en octubre. Y no por ningunearla, por el contrario, estamos metidos en un proceso que hoy día, ¿no es cierto? Hoy día se hicieron formales las candidaturas, ayer se inscribieron, así que eso yo ahí veo la cosa positiva. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay elementos en la pandemia, como decía Verónica, que
desde una perspectiva técnica uno puede esperar que terminen teniendo un efecto tremendamente positivo en la productividad. No hay elementos tan directamente relacionados con la crisis que partió en octubre del año pasado, antepasado, que sugieran eso. Salvo, ahora voy a decir dos cosas positivas. Si tú me obligas a mí, ¿qué es lo que pasa? Que la crisis social es una crisis que puede tener raíces más profundas en la estructura productiva chilena y por lo mismo requiere una solución que va a tomar más tiempo y es específica a Chile. La pandemia es mucho más profunda en sí misma en el momento, pero es una cosa más global que probablemente una vez que se resuelva con las vacunas va a salir mucho más rápido. O sea, la recuperación de la crisis social, si tú quieres, tiene más forma de U en el lenguaje de los macroeconomistas, y la recomendación de la pandemia y la recuperación de la pandemia se ocurre va a tener más forma de B corta, digamos, porque una vez que encuentras esto, sales del problema, ¿no? Dicho eso, yo veo en ambos shocks elementos asociados, aunque esto parezca un poquito asociados a necesidades, si tú quieres, o a oportunidades. En el caso, y que van a ayudar a la productividad, en el caso de la crisis social, que está menos relacionado con esto, el problema grave ahí es la incertidumbre que genera y por lo tanto el castigo en la inversión de larguísimo plazo, que siempre es la más productiva. Perfecto. Y que es un elemento importante en la productividad, ¿no es cierto? Porque la productividad depende de la resignación, como decía Verónica, pero también depende de la inversión de larguísimo plazo. Y esta obviamente se pone en entredicho, uno para y espera a ver qué ocurre cuando enfrente una situación como la que enfrentó Chile a partir de ese 18 de octubre del 2019. Y ahí hay un efecto negativo, pero el efecto positivo es que si de esto sale un rayado de cancha, vía una constitución que permita descentralizar el país, a propósito de la discusión sobre regionalización, que permite balancear mejor los poderes, a propósito de los problemas de desigualdad que afectan en la inclusión productiva. Si de ahí sale eso, tú vas a tener también un contexto que yo estoy absolutamente convencido, escrito y lo he dicho, que va a ayudar a tener un país más productivo. Porque para aumentar la productividad tú necesitas una economía que esté de alguna manera más igualitariamente distribuida en términos productivos. Estoy dejando de lado el tema social, que es súper importante por la confianza de largo plazo, pero incluso en términos productivos, que no sean unas pocas empresas en unos pocos sectores, en unas pocas regiones. Y eso, si la Constitución logra generar condiciones vía descentralización, presupuestaria, que todo esto es discutible, eso podría generar efectos positivos en largo plazo en productividad. En el caso de la pandemia, y termino acá, es mucho más evidente. Yo lo anterior podría discutirlo conceptualmente contigo y no estar de acuerdo. Y va a depender de lo que resulte. Pero en el caso de la pandemia es mucho más obvia la conexión entre la crisis, la profundidad y la recuperación que genere ganancia de productividad, porque la pandemia, ya lo sabemos, ha acelerado de manera brutal el uso de la inteligencia artificial. Entre paréntesis, el informe que hicimos nosotros con datos de trabajando.com usa inteligencia artificial, porque son miles y miles y miles de avisos que tienen que ser leídos no por un ser humano que no tendría el tiempo para hacerlo, sino que por un programa que luego decodifica ciertas palabras y es capaz de decirte lo que hay dentro. Entonces, la aceleración de la inteligencia artificial, la aceleración de la robotización, son naturales en un contexto en el cual va a ser más difícil ir a trabajar a la pega y estamos recién en la transición. Y el hecho de que el teletrabajo, por fin, con tecnologías que estaban disponibles hace rato, se ha transformado en una realidad. La mejor prueba es lo que está pasando acá, las clases que nosotros hacemos. Probablemente la mayoría aquí ha hecho clases en algún momento. Todo eso se pudo haber hecho hace 2 años y no se hacía. Todo eso tiene efectos tremendamente positivos en productividad. Sin embargo, y aquí paro, requiere también para que termine siendo no un peligro para el empleo y un desestabilizador social, sino que un mecanismo de inclusión productiva, requiere que los trabajadores nos complementemos con estas tecnologías, pero para eso tenemos que capacitarnos, no depende solo de nosotros, depende del sistema. Nuestro informe sobre habilidades y educación técnica profesional es tremendamente crítico, en línea con lo que había dicho el informe Larrañaga el 2011, del sistema de capacitación que tenemos en Chile Sense. Y por lo tanto ahí hay un tremendo desafío para que eso se aproveche. Pero yo creo que va a ser muy difícil que el país no termine beneficiándose en el largo plazo con los cambios tecnológicos que esta terrible crisis humanitaria está generando, pero para que sea más rápido que tarde, tiene que mejorar su sistema de capacitación. Perdona por lo largo de la... No, tengo la última duda, es de qué manera impacta el empleo informal en la medición de la productividad. Porque mirando las cifras de informalidad, que me tocó hacer hace poquito algo con eso, me di cuenta que en los últimos trimestres, en la recuperación, que ya todos sabemos que lidera el empleo informal, está creciendo fuertemente, específicamente en este segmento de las pymes, micro y pequeñas empresas que antes generaban mucho empleo formal y ahora lo que están haciendo es
generar empleo informal. Yo diría solo dos cosas en dos líneas. Yo quería saber cómo influye, si influye o no influye o no afecta. Sí, no, yo diría, mira, como siempre, en la aproximación conceptual, si bien no es cierto, no es menos cierto. Siempre hay positivo y negativo, pero déjame, para ser categórico, partir diciendo que el empleo informal como mecanismo de participación laboral permanente perjudica la productividad. Sí. O sea, como mecanismo permanente, en el Sí. sentido de que al final del día, para ser más productivo, tú tienes que vivir en un contexto que permita ser más productivo. No es verdad que somos poco productivos en el diario, o en la comisión, o en la universidad, solo como... O sea, uno tiene un grado de responsabilidad, por supuesto que sí, y hay maneras de funcionar mejor y qué sé yo. Pero si tu contexto no es favorable, tú no puedes hacer nada. La informalidad es tremendamente castigadora del acceso al mercado financiero, del acceso a las políticas públicas. Entonces, todas estas herramientas, algunas más buenas que otras, que están pensadas para permitir funcionar mejor, pierden su contribución cuando tú no eres parte de la formalidad. Lo que pasa es que la informalidad es al mismo tiempo, en el corto plazo, un mecanismo razonable de reincorporación gracias a la flexibilidad que estaba apoyada. Pero no quería partir diciendo eso porque si no parecía que lo estaba poniendo en el mismo nivel. O sea, yo creo que la informalidad es mala. Pero entiendo que en momentos como este es mejor funcionar informalmente que no funcionar del todo. No cabe ninguna duda. Pero, o sea, tenemos que aprender más de la informalidad. Es lamentable que no tengamos información que nos permita poder decir las cosas que hemos dicho con la base de empleo que usamos para estos dos capítulos. Pero sí sabemos, todos los estudios que conocemos sugieren con mucha fuerza que la informalidad no ayuda a la productividad como mecanismo sostenido, si bien puede tener efectos de cortísimo plazo en momentos de crisis como esta, dándonos una oportunidad algo menos mala que no tener nada, digamos. Perfecto. Gracias. Sí, de todas maneras, en esta crisis, a diferencia de otra, en que la informalidad, como dice Rafa, es el mecanismo como de corto plazo para apoyar la economía, hay que decir que se puede ocupar mucho menos, porque normalmente, claro, tú tienes un shock de demanda, las empresas despiden gente formal y, claro, la forma que uno tiene es trabajar informalmente como independiente, pero ahora con la crisis sanitaria el empleo informal también se vio muy afectado porque justamente tampoco pudo salir a trabajar y por lado de la demanda hubo mucha contracción también de los bienes y servicios. Por lo tanto, si bien normalmente se ocupa la informalidad como un mecanismo de cortísimo plazo para poder solventar los problemas que uno tiene, en esta crisis también ha sido muy afectada, puesto que también el sector formal vio muy impactado por la crisis. Entonces, también esta es otra diferencia adicional de esta crisis con respecto a las crisis normales. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a alguna otra pregunta de los otros medios presentes, si tienen alguna duda, algún comentario que algún medio quiera hacer respecto del informe. Tomás Molina de Mola aquí. Hola, Tomás. ¿No se escucha o yo no escucho? No se escucha. Sí, yo tampoco escucho, Tomás. Parece que te muteaste Tomás. o se cayó la señal. ¿Ahora se me escucha? Ahí sí. Ahí sí. Ahí ¿Ahí sí. sí? Perfecto. Yo sé, Rafael respondió, pero me gustaría profundizarlo un poquito más. ¿Qué razón hay detrás de que la productividad este año haya caído menos que el año pasado? Me llama potentemente la atención. Y también dicen de que la productividad viene hace rato no a niveles razonables o niveles buenos, al menos hace una década, si no escuché bien. ¿Qué nivel sería bueno en la productividad o qué senda de productividad sería positiva para el país? Sí, yo ahí diría dos cosas. Lo primero, como tú muy bien planteaste, esto está muy relacionado con lo que estábamos conversando recién, hacer el primer caveat en términos de que yo creo que la diferencia entre la caída de este año y la caída del 2020 y el 2019 no es suficientemente grande como para plantear que son números muy distintos. Pero igual tú podrías hacer, como estáis diciendo, la pregunta y decir, oye, ¿por qué no cayó mucho más, digamos, que el año 2019, si estamos en el medio de una crisis? Porque las características de esta crisis, que vino acompañado, muy probablemente, estoy especulando, porque esto solo lo vamos a poder
entender, disectar en términos de los elementos que están detrás cuando tengamos más información por la calidad y por la cantidad en los próximos años. Así es que tenemos que hacer un estudio en 2 o 3 años más para mirar de verdad con mayor detalle lo que fue pasando y no en el medio de la crisis misma. Pero dicho eso, yo especulo, la hipótesis que está en línea con lo que ya mencionamos, es que esta crisis en particular, por sus severas condiciones restrictivas en lo sanitario, obligó a asumir ciertas tecnologías que han permitido que, a pesar del confinamiento estricto al que estuvimos sometidos la mayoría de los chilenos durante varios meses, bueno, y todavía sigue un porcentaje muy alto de nosotros que siguen esas condiciones, fuimos capaces, gracias a la adopción rápida de estas tecnologías en el ámbito de la educación, en el ámbito de las reuniones en general, salvo para trabajos que son absolutamente exigentes en materia de estar presencialmente y que tienen ningún grado de flexibilidad, como por ejemplo la construcción. En los otros sectores, que son sectores donde tú puedes trabajar a distancia complementariamente y en donde tienes la flexibilidad de no tener que estar en una hora específica en un determinado lugar, en esos otros sectores de la economía que han ido creciendo en los últimos años, las nuevas tecnologías que se adoptaron con rapidez permitieron que, o ayudaron a que, a pesar de lo profundo de la crisis, la caída en la actividad no fuera tan grande como podría haber sido hace 20 años atrás. Y eso sale reflejado por el hecho de que efectivamente cae la actividad, pero la posibilidad de trabajar presencialmente es menos, fue más severa que la caída de actividad final, porque desde la casa fuimos capaces de, te fijas, generar el valor agregado que después uno mide como producto. Entonces, yo creo que es eso, yo creo que es la combinación. Por un lado, yo diría, no estaría tan seguro con respecto a que los números muestren exactamente esto. Vamos a tener que esperar un par de años, pero sí uno puede especular que la adopción rápida de tecnologías ha permitido mitigar al menos el efecto, ha hecho que la caída en actividad sea más profunda que la caída en productividad. ¿Me explico? Porque fuimos capaces a distancia de generar ese valor agregado. Ahora, ¿qué es lo que es un número razonable en términos de productividad? Yo algo dije recién cuando hablábamos con Pamela. En general, los países desarrollados históricamente aumentan su productividad en torno al entre el 1 y el 1,5. Hay toda una discusión ahora global en términos de por qué eso se ha ido desacelerando en el mundo completo, hace ya 10 años atrás. Un país como Chile, que está a medio camino del desarrollo, debería ser capaz de aumentar ese 1, 1,5, más un porcentaje que vaya cerrando la brecha con el desarrollo. Si nosotros lo que podemos hacer todavía es copiar. Copiar no es malo. Copiar no es trivial, no es gratis, porque hay que adoptar. Y adoptar significa muchas veces asumir riesgos y equivocarse. Pero tenemos espacio para ir cerrando la brecha con la frontera del conocimiento. Y eso se suma a lo que además el mundo va expandiendo su capacidad productiva. Y por lo tanto, en un país como Chile, creo yo, uno debería, a la luz de la experiencia internacional y de la propia, ser capaz de aumentar su productividad al menos 2 puntos por año para poder de aquí a aproximadamente 2 décadas más haber cerrado por completo la brecha que nos separa de Canadá y Alemania. El que estemos, por lo tanto, con tasas de crecimiento de la productividad que están en torno al 0, un poco bajo esta, o marginalmente sobre ella, hace no solo que no cerremos, no solo que no imaginemos desarrollado a Chile en 2035, en 15, 20 años más, pero además hace que incluso en algunos contextos nos hemos ido separando un poquito en el último tiempo de esa frontera. Por lo tanto, en vez de cerrar la brecha, la hemos ido ampliando, cosa que claramente habíamos cerrado entre el 90 y el 2005. Así que el número yo diría 2% o más. Yo quisiera hacer dos comentarios un poquito. Perdón. Reforzando la pregunta. Dale. A ver, dos cosas, y un poco relevante, algo que hemos dicho. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en comparar cifras puntuales. Sí, ya lo dijimos en la presentación, lo ha dicho también Rafa. Solamente recordar que si uno compara las cifras que nosotros publicamos en el año 2019 con respecto al 2020, esta cifra ya cayó en un punto porcentual. Es decir, hay todavía un proceso de revisión simplemente de cifras que va a hacer que lo más probable es que esta cifra del 2020, dado el gran margen de error que existe y la gran incertidumbre, también cambia en el futuro. Entonces, primero tener cuidado con las cifras que se están actualizando y porque la verdad es que tienen mucho grado de incertidumbre. Entonces, esta comparación puntual puede ser peligrosa. Y lo otro, y eso de nuevo releva que esto hay que mirarlo en el mediano plazo, es decir, el impacto social efectivamente tuvo un impacto directo en el año 2019, pero eso sigue presente, y de hecho fue un insumo presente también en la crisis de la pandemia, y siguió reforzando los efectos que se estaban introduciendo dentro de la economía. Una de las cosas también que dice Rafa es que
nosotros aprendimos a usar mejor la tecnología y a usar el medio de trabajo, también venía del conflicto social. Es decir, en el último trimestre del año 2019, las empresas, los trabajadores, el sistema educativo, tuvo que ajustarse muy rápidamente también a hacer trabajo a distancia, y de alguna manera también nosotros habíamos aprendido de cómo hacer las cosas el 2019, el último trimestre, y eso nos ayudó también a hacer el cambio también más rápido cuando la economía llegó a las cuarentenas. Y también creo que los dos shocks son de naturaleza bastante distinta, pero al final se refuerzan y terminan siendo un gran shock para la economía chilena. Efectivamente, el conflicto social, más allá de lo que pasó el año 2019, ciertamente cambió el ambiente económico, social y económico de Chile. La propia discusión de la Constitución ya muestra todos los impactos que esto va a tener en el mediano plazo, y por lo tanto los impactos son mucho más grandes o más relevantes de lo que uno puede solamente mirar en un solo año. Sí, claramente esto va a marcar la senda de crecimiento y desarrollo de la economía en los próximos años y en la agenda. Y la pandemia también, en el fondo, ya viene con una economía que fue golpeada por la crisis social, en donde surgieron nuevas demandas, nuevas necesidades de reformas estructurales, y se suman también toda esta flexibilidad y adecuación que necesitan hacer las personas, las empresas, para poder ir funcionando en ella. Entonces, yo creo que ambos shocks hay que mirarlo en su contexto de mediano plazo y ver finalmente cómo la economía es capaz de responder a estos dos shocks y cómo va a generar las reformas necesarias para poder aprovechar las oportunidades que efectivamente se están ofreciendo, pero que no son fáciles de hacer. Y eso también relacionado con tu segunda pregunta. Efectivamente uno quisiera que una economía en vía de desarrollo creciera en torno a 5 o 6%, porque tenemos mayor capacidad de crecimiento. Efectivamente, como dice Rafa, las economías desarrolladas crecen principalmente a través de la innovación tecnológica. Nosotros podemos aprovechar esa innovación tecnológica, generar adopción tecnológica, y además tenemos muchas trabas en nuestra economía que podemos solucionar. En ese sentido hay oportunidades, pero por alguna razón tenemos justamente esas trabas, y no es fácil destrabar esas trabas en la economía. Por lo tanto, no es algo que venga automático, sino que requiere un esfuerzo profundo, requiere estar convencido de que efectivamente son las reformas que necesitamos. Y en términos de adopción tecnológico, un aspecto clave es el capital humano que tiene nuestra economía. Y sin duda ese es un factor que lo hemos ido mencionando en muchos de nuestros informes, pero también es en general mostrado como un factor de relevancia primaria si uno quiere efectivamente adoptar estas mejores tecnologías, poder subirse al carro de las mejoras tecnológicas y efectivamente poder lograr un desarrollo acorde con lo que queremos para el mediano plazo. Entonces, los desafíos no son menores. Yo creo que estos shocks nos golpearon fuertemente, se abren bastantes oportunidades, pero hay mucho trabajo por delante que hacer para efectivamente poder aprovechar estas oportunidades y poder alcanzar mejores tasas de crecimiento potencial en el futuro. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de los medios, alguna duda, algún comentario que quieran realizar. Hola Rafa, hola equipo. Hola, hola. Me gustaría hacer una consulta, un poco, entiendo que un poco lo explicó Pamela, que los números no son definitivos, ¿cierto? Están de alguna forma hoy día están en evolución, pero pensando en que hoy día fondos de cesantía están vacíos, las FP están tremendamente golpeadas con cuentas en cero, que son activadores de la economía al final del día, porque entran recursos frescos, ¿cierto? Para las empresas, porque de ahí nacen muchos de esos recursos. Y pensando en el contexto externo, menciona a China, para ser justo, porque obviamente entiendo que hay iniciativas de inversión en el país hoy día ongoing, pero economías como las de Estados Unidos, economías como las de España, para qué hablar de las latinoamericanas como México, Brasil, no sé si han caído o van a caer tremendamente. De todos estos recursos frescos de los cuales son activadores de la economía, que por ende ayudan a la productividad, ¿cuánto de eso habrá afectado el 2020 y cuánto podría ser lo que va a afectar para el 2021? Yo no tengo una opinión, quizás soy muy joven y por eso soy medio ingenuo. No tengo una opinión tan pesimista de lo que viene globalmente hacia adelante y de cómo eso entonces nos perjudica o no, digamos. Yo creo que
Da un poquito de dolor de guata plantear un escenario optimista cuando estás en el medio de una crisis humanitaria como esta en el mundo y que está eso, tan lejos de resolverse y que siga con tantas dudas y con tanta gente que lo está pasando mal. Pero la verdad es que a pesar de lo mucho comentado el endeudamiento en Chile público, que en parte también explica un país que ya está a mitad de camino del desarrollo y se empieza a exigir otras cosas, ¿ah? La verdad que seguimos siendo un país que tenemos acceso a endeudamiento y el mercado de capitales, porque financiero en general, global, está, como ha estado durante los últimos 10 años, con condiciones súper favorables. O sea, tener tasas de interés de largo plazo en 0%. Claro, esas no están disponibles para todos. Pues es como cuando cuando te ponen en un aviso que dice crédito a tal tasa y tú vayas a preguntar y te dicen, no, pero es que necesita tener ta. Bueno, Chile es verdad que ha empeorado su situación fiscal de un punto de vista público en los últimos años, pero sigue siendo un país relativamente hablando en comparación con otros países de características como la chilena, que se destaca por una historia larga de prudencia fiscal. Y eso significa que tiene más posibilidades que muchos países de ingreso igual o menor que el nuestro de acceder a financiamiento internacional a tasas que están en el suelo y que probablemente van a seguir muy bajas porque vienen bajas desde la crisis del 2008. Esto no es un problema solo de la pandemia. Esa misma poca rentabilidad que dificulta tanto las pensiones de largo plazo en el mundo tiene el otro lado positivo, que es que permite acceder a recursos para financiar inversiones de largo plazo a tasas muy bajas, ¿no? Son las dos miradas de un mismo problema, de un mismo tema. Vaso medio lleno es que yo veo que el escenario internacional, una vez que se resuelva el tema sanitario, con un país como China que ha salido fortalecido, es uno que debería ser más favorable con un Brexit que ha tenido menos impacto que el que se pensó que iba a tener, con una transición en Estados Unidos hacia un gobierno que es más unitario en términos de acuerdo. Me parece que Chile durante la próxima década debería ser capaz de enfrentar un escenario internacional más favorable que desfavorable. Ojalá lo pueda aprovechar. Así es que, y de hecho, perdona, en una línea, la Vero lo dijo, yo simplemente voy a repetir lo que ella dijo. A mí me parece que de esta pandemia y también del conflicto social han surgido 3 lecciones o 3 títulos que son súper relevantes y que están muy relacionados con nuestra comisión en términos de desafío, que es mejorar el funcionamiento del Estado para llegar pronto y bien a los que más lo necesitan. El que Chile todavía tenga, a propósito de eso, un Estado que no es capaz de evaluar de manera sistemática, sostenida y estructurada sus políticas públicas, como planteamos en el informe regulatorio que publicamos hace 1 año y medio atrás, es algo que es inaceptable. Y eso ha salido muy fuerte de esta crisis en el mundo y particularmente en un país como Chile, porque si no mejoramos el funcionamiento del Estado no tenemos ninguna posibilidad, aunque tengamos la mejor constitución de todas, de poder de verdad terminar de cerrar la brecha con el desarrollo. Segundo, el hecho de que tenemos todavía trabas enormes, más bien burocráticas sin justificación, defendiendo la sustentabilidad ambiental, que es condición necesaria para tener inversiones de largo plazo. Y tenemos este informe regulatorio en el que planteamos eso también, y ahí hay muchas cosas que hacer. Recuerdo las cifras, cerca del 70% de las recomendaciones que hicimos en el informe regulatorio no son de carácter legal y por lo tanto pueden ser resueltas o jurídicamente, es verdad, o administrativamente o directamente había cambios en la forma como se hacen las cosas. Así que ahí hay otro problema, un Estado que funciona mal, trabas burocráticas para la inversión de largo plazo, pero mayoritariamente no de carácter legal, y con esto no estoy pasando a llevar al Congreso, solo estoy diciendo que es más fácil implementarlas. Y finalmente, el gran tema de la capacitación. Entonces yo diría modernización del Estado con evaluación de políticas públicas, todo el tema traba regulatoria para inversión y capacitación. Y ahí nosotros tenemos 2 informes, para los primeros 2 temas son el informe regulatorio que entregamos hace 1 año y medio, que hace una propuesta de cómo mejorar la evaluación de política pública y cómo destrabar las inversiones a largo plazo que van a ser fundamentales para cerrar la brecha con el desarrollo. Y el segundo informe, que es anterior, del 2017, si recuerdo bien, sobre habilidades y educación técnica profesional, que tiene un capítulo completo sobre capacitación. Ahí hay más de 50 recomendaciones, la mayoría que no requieren cambio legal, que permitirían avanzar en 3 dimensiones que son fundamentales. Cierro diciendo, lo anterior es como el problema, pero que es una oportunidad, pero cierro con esta mirada positiva. O sea, el mercado financiero en Chile funcionó complementariamente con política pública bastante bien durante el año 2020
y está en condiciones favorables como no había estado nunca en el resto del mundo y probablemente va a seguir así por lo menos por un quinquenio más. Por lo tanto, si hacemos estas cosas que se pueden hacer en Chile y que están identificadas y que son compartidas de una perspectiva técnica, vamos a tener un escenario internacional que va a ayudar a que se den en un contexto más favorable, y yo tengo una opinión positiva entonces con respecto a lo que debería venir. ¿Se puede complementar algo? ¿Qué tal? Adelante. No, justamente complementando lo que dice Rafael, igual hay motivos para ser optimista al respecto, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, pueden mirar el capítulo de COVID y empresas, donde ahí vemos justamente la evolución de varias variables durante 2020. Y si bien hacemos la mirada a las empresas activas que hacen ventas, ¿ya? Y que cayó fuertemente a partir de marzo, una de las cosas que no incluimos es básicamente el correlato, cuántas empresas quebraron. ¿Y por qué razón? Porque estas 80.000 empresas que dejaron de vender no se tradujo en 80.000 empresas que quebraron por distintas razones. Número uno, los créditos FOGAPE, o sea, se entregó en 2 semanas lo que se entregaba en un año de crédito FOGAPE, y eso permitió a muchas empresas salir adelante y flotar, digamos, compensó sobre todo las pérdidas. Y también la sospecha que tenemos que muchas empresas se fueron a negro, es decir, las ventas que antes hacían formalmente, probablemente para sobrevivir, ahora la hacen de manera informal, y por eso no hay un correlato en quiebra, ¿ya? Y de hecho, el último mes que registramos ahí fue hace octubre, y hay igual un ligero repunte de empresas activas, y eso tiene que ver básicamente porque muchas empresas, a pesar de este enorme chaparrón, digamos, lograron aguantar, lograron sobrevivir, y lograron, obviamente, a medida que se fueron relajando las restricciones, reabrir de nuevo y vender de nuevo. Eso. O sea, hay ciertas señales de resiliencia en la economía chilena que al menos hasta ahora han permitido sobrevivir. Recuerden que cuando quiebra una empresa, por un lado, cuando una empresa cierra, claro, si cierra por la razón correcta y libera recursos para poder usarlos en sectores más productivos, se produce lo que Verónica llamaba reasignación de recursos, que es una fuente importante de productividad. Pero también es cierto que las quiebras tienen un lado malo. Estoy dejando de lado el tema del drama personal, digamos, y es que las quiebras significan que se pierde conocimiento y capital y experiencia específica a esa empresa, que después no es fácilmente transferible a otros sectores. Entonces, no es gratis quebrar para la economía tampoco. Es un proceso natural, lamentablemente los ciclos económicos obligan a que haya resignación, y muchas personas tenemos que cambiar de trabajo con los temores y dolores que eso genera, pero también es una oportunidad para llegar a un lugar mejor, como decía Verónica, pero al mismo tiempo, si quebraran todas las empresas de una vez, eso no tiene costo cero por el hecho económico, por el hecho más allá de lo personal, por el hecho de que significa una pérdida de capital específico, que no es, insisto, utilizable de la misma manera en otros sectores. Así que la economía tenga esa capacidad, esa resiliencia, y tenga la capacidad, a pesar de su desafío de política pública, de aplicar con rapidez programas que llegan a muchos y que se complementan con el sector privado en el mercado financiero, es algo que es una señal positiva hacia adelante, y es una lección de que crisis de esta magnitud y en general el desafío de desarrollarse pasa por una coordinación adecuada entre lo público y lo privado también. Nos quedan solo algunos minutos antes de concluir esta conferencia de prensa. No sé si hay algún medio o algún periodista o alguna persona de los que están acá presentes que quiera hacer algún último comentario o pregunta respecto a algún tema. Bueno, Rafa, Rodrigo Creel, Verónica, no sé si alguien quiere comentar algo más, o si no, bueno, vamos a dar por concluida esta conferencia de prensa. Decirle a todos los asistentes que todos los documentos, el informe final del informe, valga la redundancia, de productividad 2020 ya se encuentra en la página web, en las redes sociales nuestras. También está la presentación que les acabo de mostrar Verónica Mies, el comunicado de prensa que se envió a todos los medios de comunicación. Eso es todo, muy buenos días. Si alguien quiere aportar algo antes de cerrar esta conferencia, ¿es el minuto o lo dejamos hasta acá? Yo solo agradecer a todos, y a ti, Carla, y Vero, Rodrigo, ya, y suerte, y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Ya.
Buenos Chao, días, que gracias tengan a todos. suerte, buen día. Chao. Gracias, Buen día. Chao. Sí, sí, súper bien.